Hola a todos nuevamente, espero que anden muy bien. Hoy vamos a charlar de un libro que ustedes me han pedido y este episodio nace de la encuesta en Instagram Recomendaciones con Fran. Y el libro del que vamos a hablar se llama Against Empathy, o también traducido como En contra de la empatía, del psicólogo cognitivo Paul Bloom, que es canadiense-estadounidense, profesor e investigador en la Universidad de Yale, que ha investigado sobre las ventajas y desventajas que la empatía tiene sobre los juicios morales, sobre nuestra capacidad para relacionarnos con los demás, entre otras cosas. Este libro fue publicado originariamente entre el 2017 y 2018, por lo tanto es bastante actual y reúne varias de las investigaciones que él y sus equipos de investigadores y otros han realizado sobre este tema a lo largo de los últimos años. En este libro vamos a charlar sobre qué es la empatía, los problemas que ésta tiene, por qué el autor sostiene que es mala en cierto punto y por qué aboga por una comprensión racional basada en la compasión. ¿Cuál podríamos pensar que es el disparador y lo que empieza planteando Paul Bloom en el libro? Es que él empieza planteando que es un problema fácil de ver en relación a la empatía, es que muchos se creen que no tenemos suficiente y lo que nos hace falta es tener más empatía. Lo que él quiere remarcar es que hoy en día, con todo el avance de ciertas ideologías, podríamos decir de izquierda y ciertos sectores, que no tienen suficiente investigación o datos sobre las cosas, agarran y nos dicen qué poca empatía que tenés. Y lo mejor que puedes hacer es tener más empatía y que con eso hoy en día se resuelven los problemas. Pero esto no es así. Y Paul Bloom va a contrastar esta frase, podríamos decir, a partir de las investigaciones que se han llevado a cabo. A partir de estas investigaciones que él va a ir nombrando y desarrollando en el libro de una manera clara para que cualquier persona que no sea afín a los campos académicos ni a la psicología pueda entender lo que se está hablando, fueron encontrando que la empatía sí puede ser una gran fuente de placer en el deporte, en las relaciones, en el arte, pero que en algunas oportunidades nos llevan a realizar acciones que a pesar de todo es una mala guía moral la empatía. A veces realizamos acciones que están guiadas por la empatía pero que son malas. Y se preguntarán, ¿cómo es que la empatía es una mala guía moral si nos lleva a realizar buenas acciones? Bueno, esto es otra de las preguntas que Paul Bloom va a intentar responder en este libro. Esto es algo llamativo, yo la primera vez que lo leí me llamó mucho la atención leer esto, ¿no? Pero una vez que se termina de leer el libro, uno cambia su perspectiva sobre este problema y empieza a entender a partir de las investigaciones y lo que es planteado por qué la empatía es tan mala en un sentido y en ciertas oportunidades. ¿Por qué la empatía es una mala guía moral? Bueno, Paul Bloom dice porque está basada en juicios tontos e irracionales y que de ellos lleva a motivar la indiferencia y la crueldad, a la vez que nos lleva a ser irracionales y tomar decisiones políticas injustas. En este punto lo que Bloom está en caliente. Si nos preguntamos en relación a qué es la empatía, la vamos a poder definir según el libro y como la toma el autor también, como la capacidad de ponernos en el lugar del otro y sentir su dolor. Por lo tanto, vamos a intentar sentir el lugar del otro desde su lugar. Y esto nos lleva a hacer una guía moral mala, porque a veces empatizamos con alguien y en vez de tomar la mejor decisión para él, si nos pide su ayuda o lo queremos ayudar, tomamos la decisión como si fuera él y apoyamos esa decisión que seguramente a largo plazo sería peor. Y lo mismo pasa con la política, dice él. Pero esto ya lo vamos a ir desarrollando más adelante. Algo que también tenemos que separar sobre la definición de la empatía es no tomar
empatía como sinónimo de todo lo que es bueno, como sinónimo de moralidad, de bondad, e incluso se lo toma como sinónimo de compasión. También la pensamos como el acto de entender a otros, meternos en su cabeza y descubrir qué están pensando. Esta es una de las razones por qué está en contra de la empatía, ¿no? Porque se piensa que nunca se puede ser muy empático. ¿Qué otra desventaja presenta la empatía? Bueno, otra de las desventajas que podemos encontrar es que la empatía en la cual entendemos es que entendemos el mundo según lo que la otra persona hace. Con estas ideas en mente podemos comenzar a repensar nuestra situación en torno a la empatía. Algo en donde podemos ver si esto es si dos personas de ideología política económica son desiguales, por ejemplo, alguien que es liberal y alguien que es de izquierda o marxista, ante un problema te va a decir es que te falta empatía, pero la cuestión no es así, no es que te falta empatía, sino que hay otro punto y lo entendés desde el punto de vista de la compasión, pero esto es algo que ya vamos a ir desarrollando. Bien. A la vez que se comienzan con ataques personales, con la empatía, por ejemplo, entre este problema que yo he planteado, ¿no?, de la ideología, es que a vos te falta tener más empatía para entender lo que sufre, no sé, los estratos más pobres de la sociedad. Esto, la empatía nos lleva a generar ataques personales, porque como nos ponemos en el lugar del otro y lo pensamos desde el sentimiento de la otra persona, comenzamos a realizar ataques personales dejando de vista la objetividad y lo que es mejor. ¿Por qué es esto? ¿No? ¿Por qué pasa estas cosas de ataques personales? La respuesta es que la respuesta es lo que estamos charlando sobre la empatía, que es una mala guía moral basada en nuestra concepción de lo que creemos que la otra persona siente y en juicios sin fundamento alguno. Nuestros juicios basados en la empatía son solo basados a partir del sentimiento que sentimos por la otra persona y sentirlo a través de lo que esta persona está sintiendo. ¿Y hay una solución a esto? Se pueden estar preguntando. Sí, ya que también somos capaces de realizar todo tipo de juicios morales que no están fundamentados en la empatía y que una mejor guía moral en la cual vamos a poder trabajar y basarnos es la compasión. La empatía suele estar centrada en una única persona, en ese sufrimiento único. Y ustedes me dirán, no, la empatía no se puede sentir solo una persona. Yo siento empatía, retomando este ejemplo político, por todos los pobres. O un ejemplo particular, por todos los enfermos del cáncer. No. Esto no es así. Y hay un ejercicio que se propone en el libro que yo los voy a invitar ahora a que lo hagan, que es el siguiente. Traten de pensar en una persona que sepan que está sufriendo y que está pasando por un momento realmente malo, por un momento difícil, una enfermedad terminal, problemas económicos, y traten realmente de sentir lo que la otra persona está sintiendo, está pensando. Una vez que hayan hecho esto y se hayan imaginado una persona, al mismo tiempo que estén pensando en el dolor de esa persona que pensaron, imaginen en otra persona que está pasando por otra situación difícil, con diferentes experiencias, que no sea la misma. Por ejemplo, alguien que tiene una enfermedad terminal, piensen en otra persona que no sé, tiene problemas económicos. Y ante esta situación, pero traten de sentirlo de verdad, el sentimiento de la otra persona. La pregunta que se hace en este ejercicio es: ¿pudieron empatizar con ambas personas? Si su respuesta es sí, es buenísimo. Tienen buena capacidad de empatía. Pero ahora traten de sumar una tercera persona a su capacidad de empatía. ¿Pudieron empatizar con 3 personas a la vez, el mismo, con diferentes situaciones y experiencias? ¿Sentir el mismo sufrimiento de estas 3 personas, el cual es diferente, o no pudieron? Si pudieron, ahora súmenle 4, súmenle 5, súmenle 10, súmenle 1000, 1.000.000. Lo que se plantea a partir de este ejercicio es que la empatía nada más se puede sentir ante
un grupo muy reducido de personas y sobre todo a una persona específica. No sentimos la empatía a grandes escalas. Y todo esto puede parecerles extraño, falso, no es así. Esto es un ejercicio burdo, sin sentido. Eh, pero esto realmente pasa. Y acá les voy a proponer otro ejemplo abstracto. Imaginen, por ejemplo, que hay un programa de vacunación, que esto también se da en el libro. Un programa de vacunación que le va a provocar a una niña de 8 años llamada Rebeca que caiga realmente enferma. Si escucharan una campaña en contra de esta vacuna, de los padres y de la niña que se está por morir ante esta vacuna y que está realmente mal, para frenar la vacunación con la vacunación, sentirían una empatía enorme. Y ustedes comenzarían a facilitar una campaña en contra de la vacuna. Pero ahora supónganse que esta misma vacuna va a permitir que un niño X sin nombre no muera. No se va a morir por esta vacuna. Fue un efecto secundario en esta niña y se está haciendo una campaña para frenarla. ¿Acaso esta persona X le genera empatía o no le genera empatía alguna? Si no es así, es porque están usando otra capacidad diferente a la empatía. Es decir, si ustedes no sienten empatía por este niño X que va a morir si no recibe esta vacuna, no es empatía, es otra capacidad. Ustedes oyentes, espero que en este punto estén cambiando el parecer sobre el tema. Si bien, como hemos visto, la empatía tiene ciertas falencias, otra de ellas es que si bien sentimos el sufrimiento de otro, en extremo nos lleva a no ser capaces de ayudarlo. Y aquí es donde entra la compasión, esto que estuvimos mencionando hace un ratito, de por qué la compasión es importante, por qué es mejor que la empatía en ciertos momentos. No es que la empatía sea del todo mala, sino que es en situaciones puntuales. ¿Y qué diferencia la empatía de la compasión? Bueno, lo que lo va a diferenciar, plantea Paul Bloom, es lo siguiente. La compasión nos permite entender que el otro está pasando por un mal momento, pero no nos ponemos en el lugar del otro, sino que la compasión es nuestra reacción ante a lo que al otro le pasa. Por ejemplo, si ustedes se sienten mal por alguien que está aburrido, eso es compasión. Pero si ustedes también se sienten aburridos porque la otra persona está aburrida, eso es empatía, es ponerse en el lugar del otro y sentir lo que el otro está sufriendo, está pasando. Pero la compasión no, la compasión es entender que el otro está sufriendo realmente, que está pasando por un mal momento, pero entenderlo y entender eso, no ponerse en el lugar del otro. Y por esto es que Paul Bloom dice que la empatía nos va a llevar a tener mejores resultados. La compasión nos va a llevar a tener mejores resultados para poder entender a la otra persona. Si bien la solemos tomar como sinónimos empatía y compasión, no lo son, pero sí están relacionados, ¿no? Puede darse la empatía con la compasión en algún punto y la compasión puede surgir en empatía. Pero esto no siempre va a ser así. Por esto es que Paul Bloom aboga por la compasión, porque la compasión nos permite entender a los otros. Y el libro está muy lleno de ejemplos claros, gráficos sobre esto. Entonces acá hay un capítulo del libro que se centra específicamente en esto y quiero que lo charlemos y lo pensemos entre todos. Ahora, ustedes vieron las publicidades de UNICEF, Cáritas, todas las publicidades que nos piden que donemos plata para niños en África que están pasando hambre, para catástrofes naturales. Ahora pensemos, una vez que se hayan imaginado esto, en las imágenes que se usan en estos comerciales. Las imágenes que se suelen utilizar en estos comerciales son imágenes de una persona, 2 personas por imagen, nunca la foto de una comunidad entera. Y esta utilización de imágenes de un niño, una persona adulta, o una madre con el niño, o un padre con el niño, son empáticas y es lo que nos lleva a realizar la empatía. Nos lleva
a empatizar con estas figuras que se nos muestran. ¿Por qué es esto? ¿Por qué empatizamos de esta manera? Bueno, esto se debe a que la respuesta de la empatía es rápida y automática. Por eso siempre se dan primero y se muestran siempre personas con niños y adultos sufriendo y no las comunidades enteras. Pero ahora actualmente, para ir concluyendo, la empatía tiene sesgos y prejuicios en la forma en la que pensamos que la otra persona está pasando, lo que la otra persona está pasando, mientras que en la compasión entendemos al otro y su relación y su reacción ante lo que el otro está pasando es personal. La empatía, sí, es una mala guía moral por los juicios irracionales que nos lleva a tomar, entendiendo a la moralidad siempre como la consecuencia de nuestros actos. Es inmoral porque, como hemos visto, su respuesta es automática y rápida. Como dijimos al principio de este podcast, la respuesta de la empatía es sin mediación previa. Y acá me gustaría presentarles otro ejemplo que da Paul Bloom en una charla que hace un resumen del libro, que si les interesa me hablan por el Instagram o por el Facebook de la página y se las paso, en el cual él da el siguiente ejemplo de lo que hicieron en el laboratorio. Tomaron a un grupo de estadounidenses y le dijeron que una reportera había ido a los Estados Islámicos y había sido secuestrada por un grupo terrorista. Y la reportera había sido decapitada delante de la cámara. Y ahí se les dieron un montón de opciones. Se les dijeron que podían hacer un ataque aéreo, invadir el territorio ese en el que se hallaba esta reportera, tratar de recuperar el cuerpo y un montón de opciones de medidas económicas contra el país, etc. Y lo que hicieron fue medir la empatía de la respuesta. Y muchas de las personas que habían llegado a empatizar con esta reportera, con esta situación hipotética, habían optado por medidas violentas e irracionales, ataque aéreo, invadir. Entonces, esto dio como resultado que cuanto más empático uno es, más violento tiende a ser. Y esto justifica los ataques personales que hablamos al principio, de cuando alguien te dice qué poca empatía que tenés, cuando le decís que no es poca empatía, y te comienzan a realizar ataques personales, es por esto, porque la empatía es una mala guía moral por las cuestiones de juicios y pensamientos irracionales, pensados en caliente, desde la emocionalidad, sin una mediación. Entonces, ¿podemos decir que la empatía es mala? Sí, podemos decirlo, pero podemos afirmarlo en ocasiones, podemos afirmarlo a partir de situaciones políticas que tomamos, situaciones cuando queremos ayudar a otras personas, pero no siempre es así, porque la empatía, si bien está llena de juicios de valor, es rápida y sin la mediación previa, nos permite empatizar con el otro, nos permite ponernos en el lugar del otro y entender su sufrimiento y sentir lo que el otro está sintiendo e intentar ayudarlo. Pero la empatía también nos ayuda de esta manera a socializar. Es mala como guía moral, no es que la empatía es mala en sí. Esto es algo que quiero que quede en claro. Pero en raras ocasiones es que esto nos lleva a ser mejores personas, la empatía. La respuesta no es absoluta, no hay una respuesta definida, que no es una respuesta que van a encontrar en el libro, sino que el libro intenta que podamos plantear y discutir estas cuestiones sobre la empatía como una mala guía moral y por qué hay que abogar por la compasión como la nueva guía moral. Y espero que a partir de este podcast, si les interesa el libro, me pueden hablar y les puedo decir por dónde conseguirlo, puedan tener un poco más de compasión y menos empatía. Porque la empatía no es la solución a todos los problemas que uno cree, sino que la empatía, como hemos visto, es juiciosa, valorativa y solo responde a intereses personales en algunos momentos. En cambio, la compasión nos lleva a buscar soluciones a más largo plazo. Espero que este podcast les haya gustado.
Si les gustó, por favor, háganmelo saber por Instagram, Recomendaciones con Fran, o por la página de Facebook, Recomendaciones con Fran, y compártanlo con sus amigos si les interesa el tema. Y también estamos en YouTube, también con el nombre de Recomendaciones con Fran, donde subimos también los episodios de acá de Spotify. Si les interesó también este tema, tengo otro libro sobre el tema, un poquito más viejo, pero también que resume varias investigaciones desde otro punto de vista sobre la empatía y el origen de la crueldad. Es bastante interesante, se los puedo grabar. Y bueno, yo en el libro esta vez me centré mucho en la parte de la empatía como guía moral, si bien tiene una parte que se centra más en las áreas cerebrales que se activan en la empatía y en la compasión y cómo difieren una de otra. Yo me centré más en esta primera parte para no hacerlo tan engorroso y aburrido. Así que espero que tengan más compasión y menos empatía a partir de ahora ante los problemas que se presenten, y nos vemos en el próximo episodio.